Hemos llegado, hemos iniciado, pues prácticamente hemos llegado al versículo número 137. Ya no sé si ya nos acercamos a los 6 años o los 5 años, ya pasamos los 5 años del estudio. Por ahí tengo anotado yo cuando comenzamos el Salmo, pero no lo tengo a la mano. Creo que ya pasamos de los 5 años del estudio del Salmo 119 y espero que usted sea perseverante. Cuando no ha podido estar, que lo oiga en diferido. Tenemos esa provisión de parte de Dios que pero muy pocos utilizan. Y cómo son las cosas, ¿verdad? Los que no tienen los medios, los recursos, anhelan, y los que los tenemos no los valoramos. Es una manifestación de lo que es una naturaleza caída. Así es como cuando no valoramos la provisión alimenticia, que hasta la botamos, se nos arruina, y hay otros que están clamando por tener alimento y nosotros no lo valoramos. Los que tenemos trabajo no somos puntuales, no somos responsables. Los que no tienen darían lo que sea, trabajarían más de las 12 horas con tal de tener trabajo. Así es la naturaleza caída, y es por eso de que si usted comprende esta verdad y es de estas ovejas perseverantes, lleve en oración a sus hermanos que son como acabo de decirlo. Algunos somos torpes por naturaleza, somos faltos de entendimiento, y los que tienen cordura, que nos lleven en oración, porque hay una promesa de parte del Señor de que por torpe que seamos, los que estemos en este camino, no nos vamos a extraviar. Así es que cuando hablo de torpeza, hablo de torpeza espiritual. Por favor, no vaya a pensar que estoy ofendiendo, sino hablo de la torpeza espiritual. Esa torpeza espiritual se quita únicamente a través de la enseñanza con rema de la palabra de Dios, la enseñanza con revelación de la palabra de Dios, porque el sin revelación, sin rema, es como címbalo que retiñe. Es un simple conocimiento teórico, es pura retórica de los que hablamos a través de los púlpitos, y eso no hace absolutamente nada en el corazón de los humanos. Y eso tiene que ver en el desarrollo de este tema, ¿qué es justicia? Muchos tenemos una mala interpretación de lo que es justicia, y en esta estrofa vamos a ir despacio. Lo que usted posiblemente no entienda hoy lo va a entender después, porque es posible que ahí venga la explicación de su interrogante o de lo que usted no entiende. Tenga paciencia, y es por eso que este día lo dedicamos para que sea un día de estudio bíblico, para que usted anote, para que usted pueda recibir una enseñanza. Así es que solo disponga su corazón y permita que el Espíritu Santo obre en su vida como obra también en la mía. Dice el Salmo 119, el versículo número 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Padre, oramos en esta noche para que tú seas propicio en la vida de la madre de nuestro hermano Leonardo Van Helbert. Señor, ha sido operada en Holanda. Señor, te pedimos que la fortalezcas, y si es la familia la que necesita fortaleza, Señor, oramos para que tú los fortalezcas en gran manera. Señor, como iglesia nos unimos a ese dolor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta familia, Señor. Y a nosotros que estamos aquí, oramos por nuestros hermanos que están fuera del país y nuestras familias. Y bendecimos a aquellos que están con nosotros conectados a esta hora. Y suplicamos, Padre, que esta noche podamos entender tu palabra. Señor, la necesitamos. La necesitamos más que el conocimiento universitario. La necesitamos más que nuestro trabajo, más que nuestros ingresos, por muy fuertes que sean, más que la comida para nuestro cuerpo, Señor, más que la salud de nuestro cuerpo. Necesitamos, por sobre todas las cosas, tu palabra y tu revelación para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse.
eh, todo lo que he estado diciendo de alguna manera tiene que ver con el tema que comenzamos hace aproximadamente 2 o 3 martes atrás, que no he podido continuar por razones de salud, que usted ya lo ha sabido, pero gracias al Señor ya estamos de nuevo y con su ayuda vamos a superar completamente toda debilidad de nuestro cuerpo, que no es de hierro, ¿verdad? Somos limitados. Y que el Señor obre también en su salud, hermano Fernando. Se me olvidó orar por su salud, pero mi hermano tiene una pequeña incisión en la boca y que Dios sea propicio en su salud. El tema que estamos desarrollando es: ¿qué es la justicia? Es una pregunta. ¿Qué es la justicia? Hemos estado estudiando en el martes, el último martes del estudio, vimos algunos ejemplos, tenemos un mal concepto de lo que es justicia. Y lamentablemente nosotros queremos aplicar ciertas cosas creyendo que es justicia, y veíamos el ejemplo de la preocupación que nosotros como padres tenemos en relación a nuestros hijos. Y queremos someternos a ciertas cosas. Y hoy estaba recordando, antes de subir al púlpito, tiene que ver mucho, si usted se recuerda, si usted lleva la secuencia de los estudios, estuvimos hablando el ejemplo de que llevamos a nuestros hijos al mejor colegio si podemos. Tratamos la manera de que tenga una buena formación secular, una buena formación, no me gusta esta palabra, pero es la que quizás mejor se puede decir, de una forma religiosa. Debería ser espiritual, ¿verdad? Porque la vida en Cristo es una vida espiritual, no es una religión. Sin embargo, normalmente se dice, quiero que mi hijo tenga una formación religiosa. Y ese es un gran error, porque así como nos equivocamos al decir una enseñanza religiosa, así también es de equivocada la forma en la cual nosotros concebimos esa vida espiritual. Hasta que estamos en Cristo nos damos cuenta de que es una vida espiritual, no es una vida religiosa, no es una religión la que nosotros practicamos, es una vida en Cristo. Y eso significa que si de verdad tenemos una vida en Cristo, es porque nosotros hemos sido justificados por Dios Padre a través de su Hijo, que fue el que fue sacrificado por nosotros para poder pagar justamente el precio por el pecado, que es, como pago del pecado, es la muerte. Él murió por nosotros, y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones antes de tomar cualquier decisión de aceptar a Cristo fue la operación del Espíritu Santo en nosotros, de lo cual o por lo cual nosotros no hubiéramos podido arrepentirnos, porque de nosotros no hay nada bueno. Dice en el transcurso de la enseñanza, que no digo necesariamente hoy, pero sí en el transcurso de este tema de la enseñanza, vamos a encontrar palabras bien fuertes en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice que no hay un justo. Dice también que no hay uno quien busque a Dios. Entonces, si esa es una verdad, es una verdad, ¿verdad? Si eso es una verdad, entonces, ¿cómo es que yo busqué al Señor? Yo no lo busqué, Él me buscó. Y lo maravilloso de esto es que Él me encontró. Y al encontrarme, Él me justificó. Entonces, es tremendo, porque esto es lo que es el inicio de ese cambio en mi vida a través de la justicia de Dios. Significa de que en nosotros no hay justicia ni podemos hacer justicia. La única justicia que prevalece y hace un gran efecto en nosotros es la justicia de Dios. En la medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, en esa misma medida nos vamos dando cuenta de que no hay nada bueno en nosotros, aunque nosotros tengamos una conversión de 30, 40 años y una vida de consagración
nosotros llegamos siempre a este entendimiento de que nosotros no somos justos. Y a la vez nos damos cuenta también de la injusticia que nosotros tenemos al pensar, al externar, al actuar, al recompensar, etc. Lamentablemente, esa es nuestra naturaleza. Y es por eso que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es por eso que el Señor, no importando la condición en la cual nos encontramos o nos encontramos para los que no conocemos al Señor, y los que nos encontrábamos para los que ya conocemos al Señor, que a Él no le importó nuestra condición, ni le va a importar su condición actual. Dios va a tener de usted misericordia, porque usted sencillamente es una víctima. Y como Él es justo, si usted es una víctima y si Él es justo, por eso es importante conocer este tema y darnos cuenta. Y a la vez eso nos lleva a nosotros a reconocer la misericordia de Dios. Y es por eso que llegamos a decir, Dios es bueno en gran manera. Porque nos vamos dando cuenta de que ha sido únicamente su justicia, su misericordia, la única que podía a nosotros rescatarnos. Entonces, si usted es justificado, usted va a aprender justicia. Pero le va a tener que quitar ese cassette o ese CD, para los que son jóvenes, para los que ya pasamos de los 20 años, ese cassette. No hay jóvenes ni viejos aquí. Bueno, tiene que sacar de nosotros esa información equivocada. Fíjese bien, tiene que sacar de nosotros esa información equivocada. Un ejemplo, cuando nosotros vinimos a Cristo, nos damos cuenta de que estábamos totalmente errados cuando conocemos lo que es la salvación a través del sacrificio de Cristo. Nos damos cuenta lo equivocados que estábamos. Yo me recuerdo que la concepción que yo tenía era esta, antes de conocer al Señor, que el Evangelio era para los ignorantes, que el Evangelio era para los pobres. Esa era mi concepción. Y no era para los buenos, porque yo era bueno. Entonces, los malos necesitan al Señor. Ellos necesitan ser perdonados. Qué tremendo, porque en su infinita misericordia el Señor me alcanza, el Señor llega a mi vida, el Señor me acepta en mi condición podrida que me encontraba, porque hasta eso se aprende. Uno recién convertido dice, yo acepté al Señor, dice, yo ya lo acepté. Cuando entramos a ese conocimiento y conocemos lo que es ya, lo que comenzamos a ver, lo que es justicia, entonces nuestro pensamiento cambia, nuestro externar de lo que pensamos cambia y decimos, es que el Señor me aceptó a mí. Es que cuando el Señor me encontró a mí, ¿y eso qué es? Ese es conocimiento de la justicia de Dios en usted. Cuando usted comienza a conocer la justicia de Dios, entonces usted comienza a dar pasos de justicia. Porque todo lo que usted considera como justicia no es justicia. Nosotros creemos de que nuestros hijos se convierten si los llevamos a un colegio cristiano. Falso. Mis hijos van a vivir como cristianos porque los llevo a un colegio cristiano. Falso. Mis hijos son cristianos porque los llevo a la iglesia. Falso. Ningún niño, o sea, hablo del conocimiento de lo bueno y lo malo en adelante, no hablo del niño en sí inocente. Ningún joven, ningún niño aproximadamente de 10 a 12 años en adelante, ninguno se convierte por venir o por traerlo a la iglesia. Es que yo traigo a mi hijo a la iglesia y mi hijo es cristiano. Un momento papá, un momento mamá, su hijo por traerlo a la iglesia o su hija no son cristianos. ¿Se recuerda la última enseñanza donde veíamos de que
de que el niño se porta bien en el colegio porque es estricto el colegio, y ponía el ejemplo de que el ladrón no roba en frente del policía, pero una vez el policía se va, el ladrón roba. Entonces el niño, el joven puede comportarse de una buena manera en el colegio y también y lo hace de una mejor manera en la iglesia. O sea, somos más hipócritas en la iglesia que en el colegio, somos más hipócritas en la iglesia que en el trabajo. Pero el que nosotros nos congreguemos y el que nosotros levantemos nuestras manos y el que nosotros cantemos y el que nosotros recibamos una enseñanza y que nosotros recibamos las predicaciones, eso no nos vuelve justos. No nos vuelve cristianos. Por eso la gente se sorprende, especialmente en nuestra familia, y va a la iglesia. Y es servidor. Y es predicador. Y es líder. Ahora, siendo justo, ¿será cierto cuando una esposa le dice a su marido y que no te da pena, que eres un servidor de la iglesia y cómo hablas? ¿Aló? Yo pensé que me había quedado solo yo. Es una verdad. Siempre como padre tuve la preocupación de que mis hijos, de una forma voluntaria, de una decisión propia, ellos aceptaran a Cristo. Siempre sufrí como padre de que mis hijos tomaran la decisión de bautizarse porque ellos querían bautizarse. Mi hijo fue bautizado a la edad de 8 años. Mi hijo a esa edad era servidor, que no era normal. Es como que nosotros quisiéramos poner a un niño a servir, aquí no se puede poner. Mi hijo tuvo ese privilegio. El Señor puso en el corazón del pastor de que él podía servir. Y usted lo podía ver con su corbatí y todo desde 8 años sirviendo. Y de 8 años andaba conmigo en las calles ganando almas. Andábamos predicando por los cantones, por los pueblos, por las ciudades y aún fuera del país. Pero eso a él no lo hacía cristiano y yo estaba consciente y seguro de que eso no lo hacía cristiano. Él ganaba almas, él hacía que la gente repitiera la oración para recibir a Cristo, pero yo sabía que eso a él no lo volvía cristiano. Entonces, el pastor autorizó que se bautizara y mi hijo se bautizó a la edad de 8 años. Mi hijo aceptó siendo niño también al Señor, pero yo siempre guardaba en mi corazón y también con mi hija de que ellos tomaran un día la decisión de aceptar a Cristo y después tomaran la decisión de bautizarse, que fuera una obra del Espíritu Santo en ellos y no una influencia, que no me gusta la palabra religiosa, porque cuando no hay conversión, entonces hay religión. Cuando hay conversión, entonces hay vida en Cristo. Igual cantamos, oramos, leemos, servimos de una forma religiosa si no hay conversión. Si hay conversión, verdaderamente es una vida de servicio, una vida de oración, una vida de congregarse, una vida de estudiar la Escritura. Por eso es muy importante la justicia de Dios en la vida del hombre. Y ponía ejemplos en aspectos religiosos de querer sacar de la cantidad de gente, sacar de la civilización, si es posible, a los que supuestamente le sirven a Dios y creyendo que alejándose de la contaminación, alejándose del pecado, no se puede usted y yo alejarnos del pecado si el pecado está dentro de nosotros. El pecado no es afuera, el pecado es adentro. El problema no es externo, el problema es interno. Por eso yo necesito la justicia de Dios en mi vida para que yo pueda cambiar y volverme justo. Y expresaba las cosas espantosas
que se dieron. Y hablaba de cementerios clandestinos, de fetos. Hablaba de hombres con hombres, de mujeres con mujeres. Hablaba de hombres con mujeres y de cosas completamente inmorales. Entonces tenemos una falsa concepción de lo que es justicia. Qué importante la justicia, porque el apóstol Pablo lo mencionaba en esa ocasión. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Oiga, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro paz para con Dios. Todo lo moral que yo me esmere, me esfuerce, no me da paz con Dios. Podemos tener un niño muy bien portado, podemos tener un niño muy bien educado, que son raros, extraños, y los que son educados y bien formados parecen que son de otro planeta. Hoy le expresaba a mi hermana Bertalú lo triste y lo doloroso que es ver lo incultos que son nuestros niños. Tenemos un problema cultural en nuestro país. Pero si un niño es inculto, es porque sus padres somos incultos. Y si tratamos la manera de esforzarnos a que ellos tengan una buena vida en cuanto a lo secular, en cuanto a la formación, nada de ello los vuelve justos delante de Dios. Y no hay paz en sus almas. Eso no lo entendemos por falta de conocimiento. Eso no lo entendemos, que podemos tener un niño muy bien educado, muy bien formado en las cosas humanas, en las cosas terrenas, pero como dice Pablo en su carta a los Colosenses, con su uso se desgastan. Podemos tener un niño que es ejemplar en todos los sentidos, él no tiene paz. Y si no tiene paz, de lo que habla 5:1 de Romanos, es porque él no tiene justicia. Que lo defienda, que lo ampare, que lo cubra. Fíjese que algo bien tremendo, algún día se lo voy a compartir de una mejor manera. Pero qué tremendo es cuando David está consciente de esta verdad. No se vaya a ofender, pero es una verdad. Cuando David dice: no apartes de mí tu espíritu, o tu Santo Espíritu, no apartes de mí esa porción que me ha vivificado. Por eso el Señor Jesús, Pablo en su carta a los Romanos, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla de Cristo que es espíritu vivificante. Adán es alma viviente, pero el Señor el postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces cuando David, que es el antiguo pacto, donde el espíritu venía sobre, y en el nuevo pacto que somos nosotros, el espíritu no viene sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Una gran diferencia. Sin embargo, es lo mismo. Cuando David dice: Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, le está diciendo: Señor, sin tu Espíritu soy como un animal. Solo hay psiquis, solo hay alma. Cuando usted compara la vida verdadera en Cristo con la vida sin Cristo, usted se da cuenta que la vida sin Cristo es ser como un animal. No sé si me doy a entender. Y óigame, a mí me duele porque, ¿sabe? Los niños, los jóvenes, nuestros hijos, es nuestra responsabilidad.
y cuidamos mejor el carro que a nuestros hijos. Porque a nuestros vehículos tratamos la manera de ponerle repuestos genuinos, de ponerlo en manos de expertos y que no nos importe lo que nos va a salir en la cuenta con tal de que yo ande mi carro nítido como a mí me gusta. Y en eso, en lo espiritual, ¿por qué no lo hacemos con nuestros hijos? Si entendemos lo que David expresa, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no quiero ser un hombre común. Ya no quiero volver a ser un hombre común. Usted entiende lo que estoy diciendo. Se lo he enseñado, por eso hablo de esa manera. Yo no quiero volver a ser un hombre común. Por eso David temía esto. David había sentido lo que es la justicia de Dios sobre su vida. Y eso tenía en gran manera razón Moisés cuando escribe el Salmo 90, 91 y el 90. Tenían toda la razón. Y entonces, ¿por qué nosotros no nos preocupamos en que nuestros hijos lleguen a hacer justicia de Dios? ¿O acaso usted no sabe que Él los reclama? Usted sabe que en el libro de Malaquías dice: yo esperaba de vosotros una descendencia para mí. ¿Lo ha leído? Capítulo 2 de Malaquías. Yo esperaba una descendencia para mí. ¿Y qué dice el proverbio? Herencia de Jehová son los hijos. Hermano, la herencia que usted le va a dejar a Dios son sus hijos. Y nuestros hijos, oye, si no son convertidos, si no tienen la justicia de Dios, hoy ya entendió lo que le he dicho cuando David dice: ya no quiero ser un animal como antes. Porque el hombre sin tu espíritu es como un animal más. Ahora comprende por qué el Señor le dice a su pueblo: no quiero que os unáis en yugo desigual con los cananeos. No harás lo que las demás naciones hacen, ni te mezclarás con ellos, no te relacionarás con ellos. Y nuestros hijos, sus mejores relaciones son con gente que no tiene el Espíritu de Dios. Saque por favor ahí un inventario de cuáles son las amistades de nuestros hijos, de las prácticas que hacen nuestros hijos, de lo que ellos se alimentan en su alma. Porque es el alma, no es el cuerpo. Haga un inventario, hagamos un inventario. Y después venimos haciendo alaracos. Somos como aquellos hijos ingratos que cuando están enterrando a sus padres les da hasta patatush en el cementerio. Los que más gritan son los más ingratos. Perdóneme. Por el suspiro, no por lo que dije. Y quiero decirle algo. ¿Cuántos ministros faltamos que nos desgalillemos y estas verdades no serán recibidas? Al día siguiente, a veces en el camino para casa ya no nos acordamos de qué fue lo que se explicó. ¿No será que somos animales? Usted sabe que sin el Espíritu de Dios somos animales. Usted sabe que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es animal. No se lo voy a decir, usted búsquelo. Lea versículo por versículo del capítulo 15 de 1 Corintios. Y usted solo léalo para que no crea que yo lo estoy ofendiendo. Porque nosotros nos comparamos con un animal como el chucho, por ejemplo.
Yo no estoy diciendo que somos igual que el Chucho. ¿Cómo hago para no hablar, hermano? Pero puedo seguir. Gracias, Señor. Me recuerdo que de las últimas cosas que hablé es que muchos adultos luchamos con una falsa idea de lo que es justicia. ¿Creemos nosotros que le estamos enseñando justicia a nuestros hijos? ¿Qué es justicia para nosotros? Y aparte de eso, muchos luchamos con esa falsa idea con nosotros mismos de lo que es justicia. ¿Por qué? Porque desesperadamente queremos hacer lo correcto. ¿Es justicia eso? Desesperadamente queremos hacer lo que es piadoso. ¿Es justicia eso? Porque óigame, si nosotros tratamos la manera de concebir que es piedad y vemos todo lo que la humanidad practica como piedad, ¿será realmente piedad? Porque inclusive pueden haber cosas muy buenas que están dentro de lo que es la palabra de Dios, y es posible que nosotros, aún haciendo esas cosas, no sea justicia. Fíjese que yo le mencioné a usted hace no sé cuántos estudios de esto, atrás, no muchos atrás, pero sí hace unas buenas semanas, y yo quiero que me pongan por favor el Evangelio de Mateo capítulo 23, para que usted pueda, por este ejemplo, comprender que usted puede estar haciendo cosas buenas en su vida, usted las concibe como correctas, como buenas, y no es que no sean buenas, pero falta algo. Porque usted puede estar dándole a sus hijos una buena instrucción, usted puede estarle dando una buena moral, pero eso no es el efecto que va a hacer lo que usted espera de lo que Dios iba a hacer en él. Fíjese que Mateo 23, dice, fíjese, esto lo vamos a ver un poco más adelante, donde el Señor con mucha dureza se dirige hacia los fariseos y dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Fíjese bien qué tremendo esta palabra, hipócritas. ¿Por qué? Porque se cree de que ellos tenían el conocimiento de la verdad, o sea, tenían el conocimiento de la ley. Eran hipócritas porque ellos sabían de dónde y cómo vendría el Mesías, y el Mesías vino y no lo reconocieron, no lo aceptaron porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio y a renunciar muchas cosas que nosotros no queremos renunciar. No solamente ellos, también nosotros. Entonces actuamos. Entonces les dijo actores, al decirle hipócritas les dijo actores. Porque ¿cuántos de nosotros actuamos? Y hablamos hasta bien de nuestros hijos. No, es que mi hijo. No, es que mi hija. No, es que mire, mis hijos. No, yo admiro a mis hijos. No, actuamos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es justicia, y peor aún, no somos justificados. Porque usted no puede amar si Dios no lo ha amado. Y si Dios no lo ha amado y usted cree que ama, su amor y el mío es un amor deforme. Y es por eso que los que amamos tenemos un mal concepto. Los que amamos nos volvemos celosos. Los que amamos nos volvemos egoístas. Ese es amor. Ese no es amor. Dios no ama de esa manera. Ay, es que yo te amo. Es que mira, si tú no estás conmigo te mato. Ese es amor. Así dice Dios con uno. Dios le dice a uno: no, andate, le dice a uno. ¿O no les dijo el Señor: acaso algunos de ustedes no quieren irse? Pero como ellos habían recibido el amor de Jesús, le dijeron: ¿a quién iremos si solo tú nos amas?
Hermano, tremendo el Señor. Por eso nosotros, si fuera joven y yo me enamoraría de una joven, le diría: tú me gustas, yo siento un gran afecto por ti, yo siento que quizás te empiezo a amar, pero yo no quiero que te cases conmigo porque vas a vivir bajo un techo que se llueve, no sé si te voy a poder dar de comer, no sé si te voy a poder vestir, no sé si te voy a poder calzar, no sé si te voy a poder dar los gustos, o sea, desanimarla. Que fue lo que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme, renuncie a todo, niéguese a sí mismo. Entonces, el que lo siguiera es porque de verdad lo iba a seguir. Entonces, la que se case con usted, hermano joven, dígale: mira, yo no tengo nada, yo estoy para el tigre. Si así lo sigue, algo debe sentir por usted. Pero ahora andan viendo qué clase de celular usa. Y le ven los zapatos a ver si son de marca. Y si tienen el caballito, la banderita o cualquier cosa aquí. Y cuando usted vea, yo como no tengo carro, pero usted vea a algún joven así con una llave de carro así, es que es del papá. No sea tonta, joven. Entonces, el Señor, cuando vio eso, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjese bien, ¿era malo diezmar? No, la ley decía que había que diezmar. ¿Es malo congregarse? No. ¿Es malo servir? Tampoco. ¿Es malo estudiar la palabra? No. ¿Es malo darle un buen estudio a nuestros hijos? No. ¿Es malo que tengan una buena moral donde están siendo formados y la formación que le estamos dando en casa? No, no es mala. Pero no basta. Eso es con los que lo hacemos, y los que ni siquiera eso hacemos. ¿Aló? Y los que ni siquiera eso hacemos. Que así como sale el chucho, así sale el niño. Así como regresa el gato en la madrugada, así regresa el hijo también. Porque los gatos se van a dar su choteada de madrugada, hermano. Entonces no sabemos si tenemos chuchos o gatos. Entonces cuando su hijo o su hija llega, sigue: bueno, ¿los chuchos o son gatos? Hermano, ni siquiera el mínimo, y no estoy hablando de don Alberto Maferrer, ni siquiera el mínimo vital hacemos con nuestros hijos. Ni siquiera eso. Estos, a pesar de, diezmaban, pero no era suficiente. Y les dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oiga, y dejáis lo más importante de la ley. De nada te sirve congregarte, de nada te sirve diezmar, de nada te sirve ayunar, de nada te sirve ser líder. Qué terrible va a ser el día que nos presentemos delante de Dios. Y no hablo del tribunal de Cristo. Qué triste va a ser. No vamos a poder resistir mirarlo a sus ojos. Como al pastor lo engañamos, como al juez lo engañamos, pero al Señor no. Y si el Señor nos confrontara y Él, que lo sabe todo, nos dijera: estás haciendo esto, está haciendo esto y esto, con usted, con sus hijos,
con su vida espiritual, con los hermanos. Entonces el Señor les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Va adelante. Porque esa es la naturaleza de Dios, que va a ser el primer literal que vamos a ver, o el primer punto que vamos a ver de esto. Y el punto al cual vamos a iniciar es este, mire. Una palabra justa. Estamos lejos para llegar ahí. Una palabra justa. Ese va a ser lo primero que vamos a estudiar, para que vayamos entrando a lo que es justicia. Entonces, dice el Señor, y dejáis lo más importante de la ley. Hermano, mire, estos eran unos religiosos. Estaba hablando de lo espiritual. Ahora, ¿y si el Señor se nos dirigiera a nosotros como padres? ¿Usted cree que lo que hace con su hijo es justicia? ¿Usted cree que lo que hace con su hija o lo que usted hace con sus hijos es justo? ¿Es justicia eso? Si usted llega a conocer lo que es justicia, y si usted es convertido, lo va a entender. Si no, no lo va a entender. O sea, lo va a entender, pero no lo va a comprender. Lo va a saber, pero no va a hacer una revelación en usted. Por lo tanto, solo conocimiento no hace nada. Como que yo esté hablando de pura retórica y nada de vida. Usted va a salir de aquí igual como que entró y quizás peor. Pero óigame, como padres, como familias, como cabezas de familia, y si el Señor dijera, y dejáis lo más importante, les das de comer, les das techo, les das todo lo que ellos quieren, merecen y necesitan, a tu criterio. Porque yo le doy a mis hijos lo que yo considero. Mi criterio es, ellos se merecen. Ellos deben. Y yo me siento un gran papá. Y las madres se sienten madres. Y si el Señor en razón a eso, que somos responsables como ellos, eran responsables de liderar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, conducirlos a Cristo. La labor de ellos era conducirlos a Cristo. Yo le quiero preguntar, ¿lo hicieron? Lo hicieron tan mal que el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Pero no está hablando del pueblo, está hablando de los líderes, que son los responsables. Entonces nosotros como padres somos nosotros los señalados en relación a nuestros hijos, no directamente a ellos. Ellos caen por añadidura. Hermano, mire, se siente enardecido el corazón cuando Dios revela su palabra. De lo mal que nosotros estamos haciendo en nuestra labor. Y sabe lo peor, que no sé cómo decirlo porque no quiero ofender a nadie, hermano, porque no estoy hablando de la iglesia, aunque no desconozco, o sea, yo conozco a la gente de la iglesia, así el pueblo que Dios me ha dado. Pero no lo hago con ese propósito. Pero mire, si los que fuimos padres nos paseamos en nuestros hijos, ¿cómo no nos vamos a pasear en nuestros nietos? Si no pudimos con la responsabilidad directa, con el amor directo, ¿cómo vamos a poder con nuestros nietos? Si los principales en que los nietos tengan una mala formación es responsabilidad de los abuelos por haber sido malos padres. Entonces, doblemente nos estamos paseando en el nieto. Porque el nieto tiene malos padres, porque yo fui mal padre.
y me arruiné a mi hijo y todavía no entiendo y sigo arruinando a mi nieto. Hermano, qué terrible, qué tremendo. Yo me quedo, le digo, Señor, gracias que no tengo nietos en la sangre, porque sí tengo nietos y muy lindos, pero no son en la sangre. Yo le he pedido al Señor, Señor, yo no quisiera, es mi deseo, yo no quisiera tener nietos que sean presentados ante altares paganos. Yo no quiero nietos que sean maldecidos. Es la alarma, por lo que no saben. Yo no quiero tener nietos con nombres de santos. Yo no quiero tener nietos con maldiciones religiosas. Y algún día le voy a compartir con profundidad, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Dejad que los muertos entierren a sus cadáveres. Dejad que los que no tienen mi espíritu. Y qué triste y qué lamentable. Si usted no comprende que usted está criando animales en vez de espirituales. Y no se le olvide leer 1 Corintios 15. Así usted ya no va a sentir nada, no va a sentir nada contra mí ya. Y dejáis lo más importante de la ley, dice la justicia. Yo quería leerle algunas cosas que yo había sacado de la justicia y aún inclusive lo saqué del diccionario secular, pero no sé qué lo hice. Qué lástima, perdí. Quería tocar algunos aspectos muy importantes, pero no. Perdí la hojita que tenía. Dejemos a un lado, por un momento, ¿qué es lo más importante? La justicia. ¿Cómo vamos a tener misericordia de nuestros hijos y de nuestros nietos si no sabemos qué es misericordia? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sentir misericordia? ¿Usted sabe qué es misericordia? En el sentir, en lo profundo del ser. No lo que significa en sí la palabra, sino el sentimiento. ¿Qué es sentir misericordia? Es algo como sentir compasión. Pero misericordia es, en pocas palabras, amor por la miseria. ¿Y cuántos de nuestros hijos tenemos en miseria? ¿Cuántos de nuestros nietos ya están en miseria? ¿Cuántos están y vivirán? Y la fe. Dejamos lo más importante, la fe. Si tuviéramos fe, no expusiéramos a nuestros hijos a injusticias y a miserias. Pero no tenemos fe. Y usted sabe lo que es fe. Y no hablo de la certeza de lo que espere, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablo de fe, hablo de la fidelidad, hablo de la confianza. Así como misericordia es amar la miseria, sentir compasión por el miserable. En ese sentido estoy hablando de la fe, confianza, fidelidad. ¿Cómo? Quizás me salí un poco de lo que yo traía, pero no de lo que Dios quería.
Y yo le pido al Señor que usted, hermano, lo comprenda. Créame, yo siento misericordia por muchos de ustedes. Siento compasión por muchos de ustedes, siendo todos. Pero le mentiría si le digo que por todos. Y no porque yo sea un hombre perfecto, ni porque yo sea un hombre justo. No, no es así. Es lo mismo como cuando usted como padre ya vio crecer a sus hijos y al verlos crecidos se da cuenta de todo lo malo que usted hizo en ellos. Así siento yo misericordia. Y también, como el Señor a uno le enseña, le revela, le muestra, le evidencia el rumbo que lleva la oveja que perece por falta de conocimiento, entonces eso hace que a uno le duela, y lo único que uno puede hacer es orar y decirle: Señor, ten misericordia de tu pueblo, como Jeremías oraba por Israel, como Daniel oraba por Israel, como Esdras, vamos a llegar al libro de Esdras en este tema, como Esdras oraba por Israel, que se incluían porque ellos también habían fallado, porque eran hombres, porque tenían también esa naturaleza caída. Pero el hecho de que usted tenga una naturaleza caída no significa que usted se va a volver alcahueta. El hecho que usted fue abandonado como hijo o como hija abandonada y que usted fue violada en sus derechos como hija, no significa que usted lo va a violar a los de sus hijas. Porque no tenemos justicia, nuestros hijos no quieren nada con nosotros. Y lo que tienen es por conveniencia, por interés o por consanguinidad. Porque no pueden huir de esa sangre. Mamá es mamá, papá es papá, el abuelo es el abuelo. No puedo huir de esa consanguinidad. Pero no porque seamos justos, no porque seamos misericordiosos y no porque tengamos fe en fidelidad y confianza. Es la realidad de la naturaleza caída, hermano. Y es por eso que uno insiste que la única solución es Cristo y la restauración de nuestra alma. Bendito Dios. Ni que existieran cápsulas bíblicas en muchos de nosotros, no haría tu efecto, Señor. Porque estamos tan alejados de la justicia, tan alejados de la misericordia y tan alejados de la fe, que es en vano que diezmemos la menta, el eneldo y el comino. Porque todo esto era necesario hacer, sin dejar de hacer la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe. Usted y yo no nos vamos a poder justificar en nada, hermano. Usted y yo creemos que vamos a poder huir de la justicia de Dios. No huiremos de la justicia de Dios, y es por eso que es importante que usted sepa qué es justicia. Porque cuando usted sepa qué es justicia, responderá como Esdras en la oración, responderá como Daniel en la oración, responderá como Jeremías en la oración, responderá como David en la oración. Usted y yo no en relación al pueblo únicamente, sino
en los que han salido de nuestros lomos y en los que han salido de sus vientres. Y esa generación que es una descendencia suya o ascendencia suya, perdón, descendencia suya. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esa es la justicia de Dios para el hombre. Lo que sembremos, eso cosecharemos. Pero cuando usted conozca la justicia de Dios, se dará cuenta que Dios es justo, pero también Él es misericordioso. Usted conocerá que Dios es clemente. Y entonces reconoceremos en sus juicios que Dios es justo. Y si llegamos a reconocer que los juicios de Dios son justos, entonces Dios actuará en misericordia. Si no es así, muy difícil Dios actuará en misericordia. Pero es necesario que nosotros, al igual que David, al igual que Esdras, al igual que Daniel y al igual que Jeremías, cuando conocieron la justicia de Dios, dijeron: tus juicios son justos. Como aquel ladrón que, sin haber tenido un estudio, pero este hombre pudo hablar de justicia y dijo: a la verdad, nosotros merecemos lo que estamos padeciendo. El pueblo de Israel no pudo decir eso. Los fariseos no pudieron decir eso. Y mire la misericordia. Aquel hombre que reconoció que Dios era justo. El Señor, que es la justicia, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa justicia que reconoció David llevó a Jehová a decirle: no morirás, tu pecado ha sido remitido. Pero David reconoció la justicia de Dios. Gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí
dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor, y porque día con día nos muestras tu camino, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que logremos comprender tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y con